¿Cómo puedo poner mi pantalla sin pantalla? Creo que una parte tiene que ser de tener video. Sí, pero desapareció ahí. Ahí sí. Bueno, se fue arriba, no sé cómo mandar arriba. Bueno. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ustedes hicieron con Emilio, tenían que hacer motilidad, ¿verdad? Nosotros reorganizamos la semiología del sistema nervioso central porque estaba un poquito esparcido. Entonces, nuestra intención era que ustedes puedan ver, ir captando los signos y los síntomas y construyendo la posibilidad de encontrar el origen de la lesión. O sea, nosotros siempre tenemos que buscar la organicidad y el nivel de la lesión. Eso se llama, es lo primero que tenemos que hacer. Si nosotros vemos doble, entonces nosotros que ya vimos pares craneales, tercer, cuarto y sexto par, sabemos que los óculos motores son el problema y que probablemente tengamos nuestra lesión en tronco. Si nosotros vemos borroso o vemos, tenemos una hemianopsia, entonces nosotros como nivel de la lesión puede estar en el nervio óptico, en el quiasma, en la cintilla o en el cerebro. Entonces nosotros buscamos la organicidad y buscamos el nivel, se llama, o sea, el nivel de la lesión o el lugar de la lesión. Como habíamos dicho, si uno se debilita, después se recupera, se debilita y se recupera, el problema probablemente sea el enchufe, que es la unión neuromuscular, ¿verdad? Si uno tiene debilidad en la musculatura, generalmente no tiene esa posibilidad de volver a recuperarse, sino que progresa hasta las deformaciones en los miembros inferiores. Y si es el nervio el problema, generalmente no va a ser solamente motor, sino que va a ser sensitivo. Entonces, poco a poco así nosotros nos ubicamos en la lesión. Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama la ataxia. Entonces, ustedes vieron que la motilidad se grada en fuerza, ¿verdad? Nosotros todos de verdad somos motor. Nosotros tenemos todo lo que queremos conseguir o vamos a proyectar, estamos en lo motor. Entonces, lo motor siempre está funcionando y nos da un tono. Entonces, un tono sentado, un tono acostado o un tono de pie. Eso se da por impulsos que se están regresando de los músculos, de los tendones, de las articulaciones. Y entonces, nosotros podemos decir que ningún músculo funciona solo. Nosotros no podemos decir que solamente cuando estamos sentados está funcionando un solo músculo. Todos tenemos, para todo movimiento voluntario tenemos que tener un agonista, que es el que hace la función o el que va a cumplir. Tenemos un antagonista, ¿verdad? Que es el que va a contraponerse a la lesión, a la función, por lo tanto, él tiene que relajarse. Y tenemos un sinergista que va a potenciar la acción de nuestro agonista y un fijador de la articulación para poder nosotros realizar el fin buscado. Siempre un fin buscado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, al flexionar el antebrazo sobre el brazo, entonces contraemos el bíceps, ¿verdad? Principalmente, que es el flexor principal, el músculo flexor principal. Para que pueda el bíceps poder mantener la posición, se reforzará con un sinergista, que generalmente es el braquial anterior, que también es un flexor. Pero para poder hacer la flexión, tiene que relajarse el tríceps, que es el antagonista. Y normalmente entonces se puede ejecutar la flexión, pero para que yo pueda flexionar el brazo, mi hombro tiene que estar fijado. Mi hombro tiene que estar fijo, por tanto, todos los músculos que fijan la articulación del hombro están funcionando. Entonces, lo primero que es, ningún músculo funciona como por separado para producir un movimiento. Siempre hay un montón de músculos que están haciendo agonistas, antagonistas, sinergistas o fijadores de articulación. Todo esto es parte del sistema motor. Todo esto es voluntario, pero para poder así funcionar, hay un sistema de coordinación que está a cargo del sistema nervioso cerebroespinal,
que está funcionando al lado del aparato motor, que no es voluntario, pero que corrige todos los movimientos para llegar al fin buscado. ¿Cómo corrige? Eso todo el tiempo está recibiendo aferencias y el registro propioceptivo. Cuando hagamos sensibilidad, nosotros vamos a ver que es propioceptivo. Propioceptivo quiere decir la sensibilidad que viene de los músculos, de los tendones, de las articulaciones, o sea, de cómo está nuestro esqueleto. Eso es propioceptividad, es una sensibilidad profunda. Y cómo está nuestro cuerpo, y eso va regulando de acuerdo a lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que estamos sentados para poder levantarnos y caminar. Eso llega por los nervios periféricos, obviamente, de nuestros tendones, de nuestros receptores, que son millones, por cálculo de Google, que es mucho. Llega por el nervio periférico, o sea, nuestro primer cable al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central, que es la médula espinal, hacen un montón de sinapsis y van por los cordonales posteriores. Esos cordonales posteriores van a cruzar bien alto allá en el bulbo, se van a ir al tálamo, que es el centro de la sensibilidad. Ahí llegan todas las sensibilidades. Y de ahí a la corteza. Ahí vamos a avisar que nosotros estamos sentados. ¿Y qué es lo que quiere el aparato voluntario? Él va a decirnos, nosotros vamos a realizar con quién. Tienen que avisarnos dónde está nuestra cabeza, porque nuestra cabeza es gran parte de todo nuestro equilibrio, y eso hace el aparato laberíntico, por el medio de la vía vestibular. Y eso va a la corteza y de vuelta al cerebelo. Todo va al cerebelo, porque el cerebelo es el principal órgano coordinador, es el centro de la coordinación. Entonces, es parte del sistema motor, sin que su alteración de debilidad, sino hay incoordinación, hay torpeza. Entonces el paciente no viene por debilidad, viene por torpeza. Todo al cerebro, toda la corteza y a la médula a cumplir función. Así entonces nosotros nos coordinamos. Entonces, ¿qué es la taxia? La taxia entonces consiste en la coordinación de todos los músculos, agonistas, antagonistas, sinergistas, para lograr un movimiento eficaz. Entonces nosotros cuando por ejemplo están tomados, están borrachos, nuestra taxia está alterada. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar un movimiento específico y coordinado, porque nosotros alteramos la recepción en nuestro cerebelo. ¿Y eso cómo se explora? Y obviamente que vamos a explorar de dos formas. Una estática, que va a ser en reposo, y una dinámica, que va a ser con la ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar quién no está, cómo falla, quién no coordina. Siempre en el sistema nervioso central es quién no está. Entonces, para hacer entonces un resumen, siempre nosotros tenemos que recordar que nosotros están llegando estímulos de todo lo que sea músculo, esquelético y articular, de todo lo que sea sensibilidad de piel también, obvio, va a llegar a nuestro sistema nervioso coordinador a través del sistema propioceptivo. Tiene que recordarse por propioceptividad, entonces, que es una sensibilidad profunda que viene de los músculos, tendones y esqueleto. Eso obviamente lleva a la impresión sinestésica. Sinestésica de movimiento. También tiene que ayudar el laberinto, que va a avisar la posición y el movimiento de la cabeza. El cerebelo va a coordinar a través de sus vías córtico-cerebelosas y córtico-espinales, y todo por la vía por córtico vestibular y córtico rubro espinal. Nosotros vamos a poder compensar nuestro movimiento. Entonces, la primera maniobra es la coordinación estática, donde ustedes tienen que recordar, porque ese siempre es tema de examen, que es la maniobra de Romberg. La maniobra de Romberg en sí es la alteración o pérdida del equilibrio con tendencia a caer, se denomina Romberg. Esto revela obviamente una conducción de los estímulos. Si vos tenés tendencia a caer porque no sabés dónde están tus músculos, no sabés cómo están fijados,
entonces a través de las vías profundas. Entonces decir romper es decir alteración de la sensibilidad profunda. Después vamos a ver cómo se examina el romper. El romper se examina poniéndole al paciente de pie, ¿verdad? Nosotros le ponemos de pie frente a nosotros. Siempre el examen físico del sistema nervioso central tiene que estar al lado de nuestro paciente, ¿verdad? Porque puede caerse, ¿verdad? Entonces le hacemos al enfermo que junte sus pies en una actitud de militar, ponete firme, le decís siempre junto, y se observa cómo él va moviéndose o experimenta oscilaciones. A veces el paciente no miente y tiene un miedo de cerrar su ojo, ¿verdad? Porque sabe que va a caer, ya experimentó la situación, ¿verdad? Entonces, firme y vemos cómo oscila y tiende a la caída. Generalmente siempre nos indica el lado de la lesión porque también nos dividimos por lado, especialmente en el cerebelo. Pero en el cerebelo siempre tienen que recordar, y esto cuando hagamos cerebelo, que el cerebelo ya no se cruza. Si la lesión es a derecha, la lesión se evidencia a derecha. Si la lesión es a izquierda, se evidencia a izquierda. No es como la vía piramidal, como ustedes construyeron el síndrome piramidal. El síndrome piramidal ustedes tienen que saber que se divide en motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿verdad? Que habrán dado en motilidad. Es muy importante, esos son temas de examen seguro, y hay que repasar un poco lo que dijo Emilio. Entonces, la exploración del romper se hace con el paciente parado, nosotros siempre al lado de él, posición firme, y ahí le hacemos cerrar su ojo. ¿Por qué nosotros hacemos cerrar el ojo? Porque el ojo compensa toda la posición, toda la ubicación, todo lo que nuestro cuerpo está haciendo compensa, porque es un estímulo. Entonces él ve que nosotros estamos parados, que nuestras rodillas están extendidas, que nuestros brazos están tirados al costado, entonces él avisa. Y al sacarle la compensación visual, entonces ya no sabe dónde está su hueso, su rodilla, su músculo, y cae. Ese es un romper, es un romper cordonal. Cuando el paciente no sale dónde está la musculatura, no está alterado en la sensibilidad profunda, en la llegada de dónde está su cuerpo, entonces al cerrar el ojo cae inmediatamente y eso es un romper positivo. Entonces esa es la forma de examinar una coordinación estática. Nosotros todos somos movimiento, nosotros todos somos erguidos, nosotros tenemos que estar de pie y hacer el movimiento justo. Cuando no recibimos la posición o no recibimos lo que estamos haciendo y el cambio que queremos hacer y todo lo que tenemos que compensar, ahí sufrimos ataxia. Entonces, la mano. Generalmente, el romper hacemos ya último. Generalmente hacemos cuando el paciente está hablando que, ¿por qué viniste? Y esto parece torpe, doctora. O algunos dicen débil, ¿verdad? Pero la mayoría torpe. Entonces vemos dónde está la torpeza. Y hacemos pruebas, ¿verdad? Dinámicas. Entonces, ¿qué le hacemos? Las pruebas dinámicas le hacemos al paciente hacer la prueba índice-nariz. Le decimos que extienda sus dos brazos. Vamos a poner video. Cámara. Le hacemos que extienda sus dos brazos así bien y que lleve la punta de su nariz, en la punta de la nariz. ¿Bien? Entonces nosotros hacemos muchísimos movimientos coordinados con esta maniobra. Entonces, para poder saber si nosotros sabemos dónde están nuestros músculos, tenemos que sacar la compensación visual. Entonces, ojo cerrado, y si nosotros tenemos una ataxia o una dismetría, entonces coordinamos y pasamos el fin buscado. Coordinamos y pasamos el fin buscado. Entonces, tenemos una ataxia que se evidencia en el miembro superior derecho. Es la prueba del índice nariz. La prueba del talón rodilla se hace acostado y le decimos al paciente, le tomamos generalmente al paraguayo, le tenés que tomar su pierna y le flexionas. Le pones sobre la rodilla de la otra pierna, le haces seguir sobre la tibia y después que coloque otra vez al lado, ¿verdad? Y en la otra pierna otra vez siempre viendo. Entonces flexiona, pone sobre su talón, corre sobre su tibia y coloca otra vez despacito sobre la cama.
Entonces, ese movimiento después tiene que realizar con los ojos cerrados y la compensación visual se libera y se obtiene el movimiento descoordinado. O sea, así nosotros evaluamos que el paciente tiene una ataxia, tiene una descoordinación de su movimiento, pero él no tiene parálisis. ¿Por qué? Porque es parte motor el problema, pero el problema es de coordinación. Algo está haciendo que todo lo que yo sienta en mis músculos no llegue para mi fin voluntario. Y pruebas que revelan la ataxia de tronco. La ataxia de tronco se evalúa poniendo al paciente enfrente y haciéndole marchar, ¿verdad? Y vemos cómo él va ¿cómo se llama? Perdiéndose, o sea, va desviándose. Muy bien. Generalmente existen los ejercicios de Fournier. Los ejercicios de Fournier son pruebas que se hacen, ¿verdad? Son bastante argeles, ¿verdad? Pero con el objetivo de reconocer precozmente la ataxia, ¿verdad? Finalmente no hacemos, ¿verdad? Se le pide al paciente que se siente, en un momento dado le dice que se levante, ¿verdad? Y se observa cómo él se levanta, la coordinación. Una vez que se levantó, se le dice que camina en línea recta hacia adelante y hacia atrás, siempre con los ojos abiertos primero, y después se le dirige otra vez, o sea, se le pide que haga con los ojos cerrados. Estando en marcha, entonces se le detiene bruscamente y se le pide que dé una vuelta, y de ahí se evalúa también la vuelta. Si la vuelta es que no cae, ¿verdad? Generalmente tiene tendencia a la caída y siempre apunta al lado lesionado. Y se le indica que camine a paso ligero, y si aparece la alteración de la marcha, que ahí vamos a ver la marcha en estrella de Weyl, que vamos a ver que describe una estrella, o la marcha festinante. Y algunos le hacen subir y bajar escaleras si tiene en su consultorio. Entonces uno evalúa con el ejercicio de Fournier una ataxia que está bien oculta. Y la marcha del paciente, generalmente, como nosotros no sabemos, no podemos coordinar, entonces el paciente, para poder asegurarse de no caer, aumenta la base de sustentación, y si siempre se desvía a un otro lado, y siempre el lado de la lesión. Entonces, generalmente un paciente cuando viene torpe, entonces él viene sentado, doctora, yo ahora tuve dolor de cabeza y tengo mareo, porque vamos a ver que hay una parte de la ataxia que da vértigo, y me siento así como un borracho. La mayoría de las veces esa es la forma en que se describe. Bueno, entonces ahí le haces parar y ya evaluar y hacer un poquito de Fournier. Generalmente no hacemos todo, nadie va a estar haciendo todas las maniobras, ¿verdad? De maniobras de pasividad, así que en cerebelo tenemos muchísimas, ¿verdad? Pero no hacemos todo, generalmente nos casamos con una. Por ejemplo, en mi consultorio yo hago índice nariz, talón rodilla, y hago un ejercicio de Fournier que le levanto, camina hacia adelante, camina hacia atrás, gira, cierra los ojos, camina adelante y camina atrás. Hago un Fournier modificado. Y así puedo evaluar la marcha, y de ahí empiezo a hacer los movimientos más específicos. Otra vez, repito, índice nariz en la zona que vi que descoordina. Entonces, ¿qué es la ataxia? Es ausencia, ¿verdad? Es la alteración de la ataxia. ¿Qué puede ser? Entonces, aquí este es un tema muy interesante, porque tienen que ver la ataxia periférica de la ataxia central. Ustedes tienen que saber que el cerebelo y la médula son parte del sistema nervioso central, y que todo lo que sale después de la raíz, plexos, raíces, nervios, verá sistema nervioso periférico. Entonces, puede haber una ataxia periférica y una ataxia central. Y la ataxia central puede ser a la entrada de nuestra percepción, que es la médula, en la coordinación, que es el cerebelo, o en la coordinación de la posición de la cabeza en el espacio, cuando es laberíntica. Después hay ataxias mixtas, ¿verdad? Pero no hace falta saber. Estas son las ataxias más importantes. La ataxia, vamos a ver, periférica, primero que puse, no sé por qué, la ataxia periférica. ¿Por qué tengo ataxia periférica? Porque mi nervio periférico, que está recibiendo todos los impulsos de los receptores, algo le pasa. Entonces son afecciones de los nervios periféricos e imposibilidad que el estímulo llegue al centro, o sea, al centro del sistema nervioso central. Entonces puede presentarse o no como Romberg, pero en general, como las enfermedades de los nervios periféricos no son tan simétricos en su instalación, tienen muchas formas, generalmente se dice que no tienen Romberg.
¿Y qué hace también el nervio periférico? Lleva la sensibilidad, se encarga del tono muscular, se encarga de la vida, de la piel, de las uñas, de los pelos, ¿verdad? Y lleva el reflejo. Por eso yo quería que ya vean reflejo para ver el arco reflejo. ¿Qué hace el arco reflejo? El arco reflejo, entonces vos estimulás el talón, ¿verdad? Cuando haces el rotuliano, sientes la rótula, va por la vía de la sensibilidad, entra a la médula, hace conexiones solamente con la motoneurona periférica y regresa a la respuesta. Entonces es una respuesta, es como una respuesta primitiva, que está abolido por la vía córtico-espinal. Sí o sí va a estar abolido, si no vamos a estar todo suelto, como ocurre, por ejemplo, cuando ustedes alguna vez, ojalá que no, vean una lesión medular que tiene todos movimientos de liberación. Así va a estar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está, siente y responde, siente y responde, siente y responde. Entonces, ¿quién le inhibe? La vía córtico-espinal, que es una vía inhibitoria, porque él más o menos te tienen que recordarse que él quiere hacer lo que se le antoja. Entonces, él tiene que inhibir todo lo que está abajo. Entonces, ¿qué más tiene entonces una ataxia periférica? Una ataxia periférica, además de tener, pero algo periférico, ¿verdad? Tiene su ataxia, tiene arreflexia, no tiene reflejos, su tono está bajo, él está perdido en la cama, pierde su forma, sus músculos son pequeñitos, los interóseos se aplanan. ¿Por qué? Porque el nervio lleva vida a todo, a la piel, al músculo. Y tiene alteraciones tróficas, se rompe su uña, pierde el pelo. Entonces ahí yo digo, este es periférico, no es central, pero yo voy a examinar después conciencia, voy a examinar motilidad, voy a examinar pares craneales para saber que aquí arriba en mi terraza no tengo nada y que había sido mi ubicación del lugar es periférico, ¿verdad? ¿Qué más va a hacer? El nervio periférico también lleva la sensibilidad, cualquiera que sea, la zona que le toca, distribuida en metámeras. Entonces, tiene alteraciones sensitivas. Entonces, además de estar atáxico, no tiene reflejos, tiene alteraciones tróficas y tiene alteraciones sensitivas. Las masas musculares y los trayectos nerviosos son muy dolorosos. Suele doler. Generalmente, ¿en quién vamos a ver eso? Diabetes, que es lo principal, amiloidosis, alcoholismo, paraneoplásicos, tenemos ataxias periféricas. ¿Quién es? La vía que va a llevar, el cable que va a llevar lo que sentimos, altera y tenemos nuestra ataxia. ¿Está bien? Entonces, finalmente, para concepto, la ataxia, algunas tienen Romberg, pero generalmente son aquellas que ya tienen también toques cordonales, son más largas las afecciones, entonces son las que tienen ataxia, pero la ataxia periférica como concepto no tiene Romberg. Entonces, otra vez, variantes, ataxia periférica, ataxia central. Dentro de la ataxia central vamos a entrar en nuestra médula. ¿Quién afecta nuestra médula? La ataxia medular cuando veamos sensibilidad, vamos a ver que la sensibilidad profunda tiene un camino posterior, va por los cordonales posteriores, ¿verdad? Entonces va a haber todas las lesiones que sean posterior. Ahí entran hernias, entran lesiones traumáticas, ¿verdad? Que pueden lesionar solamente los cordonales posteriores, ¿verdad? Y vale decir la conducción de la impresión propioceptiva. Propioceptiva es decir, es músculos, es decir, tendón. Entonces, mi nervio periférico estaba bien, llegó a la médula, pero mi cordonal es el que está enfermo, entonces no puedo conectarme con el que manda, que es el sistema voluntario. ¿Se caracteriza por quién? Si yo al llegar a mi centro no recibo bien lo que pasa, entonces tengo el Romberg. Es el Romberg medular, es el Romberg verdadero, que es de los cordonales posteriores. Al sacar la compensación visual, cae el paciente. Es un Romberg. Presenta asimismo trastorno de la sensibilidad profunda. Vamos a ver, la sensibilidad profunda está dado por la palestesia, la grafestesia, eso vamos a ver después, o pueden decir, ¿cuál era la alteración profunda que teníamos en la ataxia medular? ¿Y en quién se ve? Nosotros no vemos casi nada
si no va a ser, por ejemplo, degenerativas o puede ser traumáticas, ¿verdad? Mielopáticas, pero antes se veía mucho en lo que se llama la ataxia tabética, que es por la sífilis, que además tiene la pupila de Argyll-Robinson, que habíamos dicho que no tiene reflejo fotomotor, pero está conservado su acomodación. Tiene también trastornos esfinterianos porque afecta a mi médula, y tiene también arreflexia. ¿Por qué? Porque es una afección que toca la motoneurona inferior. Entonces, motoneurona superior, motoneurona inferior. Síndrome de motoneurona. Concepto que no tienen que dejar pasar en motilidad. Cerebelosa. Entonces, yo le digo, todo eso se va al cerebro. Entonces llega al tálamo y se va a la corteza motora sensitiva, de ahí a la corteza motora, la corteza sensitiva y la corteza motora, ¿verdad? Y la corteza motora se va a tener que coordinar a través del cerebelo. Entonces, el cerebelo gradúa el fin propio, el fin buscado, exacto, preciso hacia el cerebelo. Cuando no está, entonces él pierde la eumetría, el movimiento exacto. Yo quiero sacar algo que estaba con mi uña, el fin buscado, que puede ser dismetría, ¿verdad? O la falta de sinergia, ¿verdad? Entonces yo paso y golpeo, entonces tengo asinergia. O falta la coordinación, entonces yo quiero mover así, entonces muevo uno y no tengo coordinación. Entonces eso se llama adiadococinese, que vamos a ver en síndrome cerebeloso. Pero entonces ustedes tienen que ser el que coordina, entonces está totalmente desfasado y descoordinado. Entonces, generalmente no presentan signo de Romberg. Aquí dice que el signo de Romberg, ¿verdad? No tiene signo de Romberg. Se va a acabar, ¿verdad? Okay. Sí, pero faltan 10 minutitos. Faltan 10 minutitos. Ahí nomás. Sí, cualquier cosa retomamos nomás otra vez, pues. Bueno, entonces meto otra vez el número ese para entrar. Sí, el mismo link. Bueno. O sea, cuando termine, yo creo, y volvés a entrar nomás. Ok, entonces tenemos signo de Romberg. Si nosotros tenemos solamente la coordinación, o sea, todo nuestro influjo llegaron al cerebro y mi coordinación, entonces obviamente no tengo trastorno sensitivo, porque todo llegó. Lo que hice es no me coordiné. Y si yo les di, la otra vez vimos, alguien preguntó el nistagmus. El globo ocular está movido, ¿verdad? Por músculos voluntarios. Entonces, si yo no coordino también, voy a tener nistagmus. ¿Quién también se coordina? El habla. Entonces, yo también voy a hablar mal. Y tengo las desviaciones. Si es que yo no me coordino bien, de ese lado siempre voy a desviarme. Entonces, es una ataxia cerebelosa. ¿Quién es el que falla? La coordinación. Entonces, todo lo que sea descoordinado es ataxia. ¿Quién es por qué? ¿Quién es el que falta? Es lo que ustedes tienen que ver para saber el nivel, o sea, el sitio de la lesión. Y quien avisa la posición de la cabeza en el espacio es el laberinto. Y ustedes nos dieron, dice octavo par, y cuando regresa vamos a ver un poquito de octavo par, voy a tocar un poco el laberinto. ¿Quién avisa la posición? Todo el mundo sabe que si van a hacer un boxeo y si le dan bien en el oído, ahí ya es un knockout. Probablemente camine y caiga. ¿Por qué? Porque es el que avisa la posición de los cambios. El famoso está tan cansado y se inclina y se marea y se tiene que ir a consultar con el neurólogo, ¿verdad? Pero eso es solamente la falta de coordinación. Entonces, es una alteración. Pero, doctora, el octavo par no escucha. El octavo par tiene dos ramas, uno coclear y otro vestibular. El coclear es el encargado de escuchar y el vestibular de avisar la posición, el movimiento y la posición de la cabeza. Entonces, generalmente son la rama que va al vestíbulo, al utrículo, a la cresta acústica, a los conductos semicirculares, y por medio de unos conductos, unos tolitos que va a explicar en octavo par, entonces nosotros podemos movernos sin marearnos. De eso, inmediatamente va por el nervio vestibular a la médula, de ahí hace unas conexiones en la formación reticular, y él se va al cerebelo, se va a la espina, se va a los oculomotores y se va al cerebro. Y todo para coordinar el movimiento exacto. Entonces, el nervio vestibular conduce el sentido del movimiento y la posición de la cabeza en el espacio. ¿Y qué viene el enfermo? Viene con vértigo y viene con acúfenos. Tinito, tengo así. Entonces, nosotros sabemos que por vértigo y acúfenos, nosotros tenemos que pensar en octavo par y ver si él tiene ataxia.
¿Y qué va a pasar con él? Él, al sacar la compensación, su cabeza no va a saber dónde está, ¿verdad? El cuerpo sí va a saber y no va a caer, va a tener lo que se llama un romber laberíntico, no va a caer porque él sabe que está parado, ¿verdad? Recibe los impulsos, pero lo que no sabe es dónde acá está su cabecita. Entonces deambula, 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 hasta que, de verdad, deambula hacia el lado que falla, ¿verdad? Hasta que cae. Entonces, el romber tabético, que es del coronal posterior, al cerrar el ojo, no saber dónde están sus músculos, cae. Como bolsa papan acá. Y el laberíntico bambolea hasta que cae, porque pierde el impulso, o sea, pierde la posición de la cabeza en el espacio. ¿Y quién más hay? Si yo también tengo los oculomotores, tengo nistagmus, ¿qué más tengo? Lleva 2 ramas, tengo trastornos auditivos, entonces el paciente viene con estos síntomas. Entonces yo ya busco ahí, tengo que hacer mi examen físico ahí para poder buscar en el examen quizá una resonancia, no pido una resonancia medular, hago una resonancia cerebral. Y una típica marcha que vamos a ver que es la marcha en estrella de Weil. Entonces se le pide al paciente que camine hacia adelante con los ojos cerrados y camina hacia atrás. Camina hacia adelante y camina hacia atrás. Y ahí va desviándose hacia el lado lesionado y va haciendo una estrella cada vez que va hasta girar, ¿verdad? Y entonces hace la marcha típica de Babinski-Weil, que es una estrella, y en eso sella, que es un laberinto, ¿verdad? Realmente el laberinto, entre tironear, tiene que ver el otorrino, ¿verdad? Pero siempre nos mandan a nosotros, ¿verdad? No sé para qué, ¿verdad? Pero terminan con nosotros. Pero nuestro paciente, pobrecito, o se quejan de vértigo y acúfeno y le enseñamos a moverse con su ojo cerrado, a hacer un ejercicio de reposición, todo lo que el otorrino le tenía que enseñar. Bueno, y la marcha periférica y eso. Muy bien, entonces vamos a ver marcha. Voy a salir un poco de la pantalla compartida. El octavo par, ¿ustedes ven? Sí, vemos. Ah, sí. Bueno, el octavo par o acústico, entonces tiene una rama coclear y otra vestibular. No le vayan a decir ahora, a mí lo que yo ya pisqué su charla. Bueno, la primera participa en la audición y la segunda del equilibrio. Entonces, la exploración de la rama coclear se va a hacer con maniobras, vamos a ver qué es calóricas y eso, ¿verdad? Y la rama signo hipoacusia y la rama, pues hacemos un reloj, Weber, Rine, este es el Weber, ¿verdad? Con el diapasón de 128 decibeles más. Y la prueba de la vestibular hacemos con la prueba de Romberg. Se le pide al paciente que se ponga de pie con ambos pies juntos y que cierre los ojos. Si tiende a caer, se considera que el signo de Romberg positivo y el examinador estará atento, obviamente, de afirmar si esto ocurre para atajar, ¿verdad? Puede ocurrir en los trastornos vestibulares, cerebelosos y cordonales posteriores y tenemos que saber. Entonces le pedimos así, que después. Si a veces parece que bambolea y no cae, se le sensibiliza y se le hace poner un pie delante, ¿verdad? Es entonces nosotros hacemos cuando examinamos octavo par, ¿eh? ¿Cuáles son las alteraciones? Vértigo y nistagmus, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de examinar el Romberg, ojo cerrado, pero ahí, por ejemplo, el examinador tiene que estar al lado porque puede caerse de nosotros, ¿está bien? Entonces vamos a hacer marcha, ya vamos a cerrar luego, vamos a cerrar ya, ay, no, vamos a ver un poco, vamos a dejar de compartir aquí, y voy a... ¿Este ven o ya terminó? No, estamos viendo ahora marcha patológica. ¿Ya ven la marcha patológica? Sí, el video. El video sí. Bueno. Pues tiene sonido. Bueno, esto es una marcha hemipléjica que ustedes vieron con Emil.
usted tiene que saber que el síndrome piramidal siempre tiene muchos músculos. Ustedes me ven, todavía no bloqueé mi... No, se te ve todavía. Bueno, muchos músculos, porque nosotros nos manejamos al inverso en la parte piramidal. Muchos músculos, siempre simétrico, ¿verdad? Facio, braquio, crural, cuando está bien en la corteza, ¿verdad? Generalmente cuando es síndrome piramidal, las lesiones son en los músculos que son finos, ¿verdad? Porque nosotros somos finos, nosotros somos diferentes de un animal porque cosemos, ¿verdad? Porque podemos poner un tornillo, nosotros somos diferentes y eso nos hace diferente en la corteza. Entonces, las alteraciones son distales. Entonces, vos ves que el paciente tiene su mano bien y va flexionándose si es que no hace fisioterapia, ¿verdad? Entonces, las lesiones son distales, ¿verdad? Generalmente siempre se queda útil el brazo pegado al cuerpo y la pierna extendida. Entonces, uno hace una marcha en guadaña, ¿verdad? Entonces, antes, cuando sembraban el maíz, digo, ¿verdad? Se pasaba el arado y se tiraba la semilla y con una guadaña, o sea, con un golpe, le tiraban tierra. Tiraban la otra y con una guadaña le tiraban tierra para plantar el maíz, ahora todo mecanizado. Entonces, la extremidad inferior avanza con el muslo en aducción, realizando un movimiento en guadaña, un movimiento circular con el pie en actitud esquina, siempre esquina o vara. Entonces, esta es la marcha hemipléjica. Doctora, una cosita. Sí. Viste que faltan 30 segundos más o menos. ¿Te parece que corto y hacemos otra vez antes que se corte la explicación en menos de... Dale. Ahorita, o sea... Ryan, decime ahora cómo poner como anfitrión. Vamos a ver. Vamos a esperar que entren o ya entraron. Sí, todos. están entrando a poquito. Entonces, ustedes siempre tienen que saber que ustedes dieron utilidad con él, ¿verdad? Motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Motoneurona, sí. Y dimos síndrome piramidal, eso dimos. Bien, bueno. Lesiones de la motoneurona superior y lesiones de la motoneurona inferior. Sí. Si nosotros tenemos la vía piramidal, ¿verdad? Y nosotros tenemos la lesión en la terraza, ¿verdad? Nosotros tenemos que esa vía era una vía inhibitoria. Entonces tenía una vía inhibitoria, él hacía lo que se le antojaba, inhibía todo el arco reflejo. Cuando él no está, todo el mundo empezó a bailar. Entonces, si él no está, ¿qué le pasa a la vía motriz? Tiene una debilidad simétrica, facio, braquio, crural, ¿verdad? Los reflejos están hiperreflécticos porque está desinhibida la vía y aparecen los reflejos patológicos que antes teníamos de niñitos y que fueron desapareciendo por la inhibición de la vía piramidal, que es el reflejo principal de Babinski, ¿verdad? Y también tenemos otros movimientos que se llaman disinesias, ¿verdad? Que son movimientos de retirada incoordinados que son parte de la vía de la lesión de la motoneurona inferior. Cuando nosotros tenemos lesión de la motoneurona inferior, solamente ese nivel que afecta la motilidad de ese brazo está afecto. Entonces, ustedes tienen pocos músculos, y nosotros dijimos que el nervio lleva la vitalidad de ese músculo, de ese nervio, de esa
piel, entonces ese brazo tiene atrofia, que no va a tener el síndrome piramidal de la motoneurona superior. Entonces tiene atrofia, tiene también debilidad, pero pocos músculos. ¿Y quién no tiene? ¿Y qué no tiene? Si nosotros nuestro arco reflejo está cortado, no tiene reflejos. Entonces, dos importantes cosas de la vía de la neurona motora superior y de la motoneurona inferior. Eso tienen que saber ustedes para poder pensar en eso. Por ejemplo, si, a ver un poco, una debilidad motoneurona inferior, por ejemplo, si tienen una lesión en la médula, ¿verdad? Que afecta solamente la pierna, ¿verdad? Entonces viene y se accidentó, ¿verdad? Él tenía una hernia y se accidentó y lesionó más, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos una lesión en la médula de que va a la pierna del miembro inferior derecho. Entonces, cuando usted viene y está arrastrando su pierna y solamente es de la pierna, no es el brazo ni la cara, ustedes no van a pensar que está arriba. ¿Cómo va a estar arriba, verdad? Va a ser casi difícil que esté arriba. Va a estar solamente en la médula, o sea que uno pronto no va a estar en brazo, vas a bajar brazo, no va a estar en tronco, va a estar solamente en la médula. Entonces esa pierna va a estar débil, va a estar flaca porque va a estar hipotrófica o atrófica luego, si es que lleva mucho tiempo, no va a tener reflejos y no va a tener Babinski, porque Babinski es parte de la vía de la lesión de la motoneurona superior. Usted ve un Babinski y eso está arriba. No hay forma de que no esté, o está en el camino, pero generalmente una lesión de la motoneurona inferior no tiene Babinski. Ahora que vamos, entonces vamos a ver cómo marcha este paciente. Entonces vamos a acelerar un poco, demasiado folus. Entonces, en guadaña, vamos a ver. Entonces, va en guadaña. Tenía que dar una vuelta mayor este paciente. Muy bien. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo la motoneurona superior, entonces adquiere posición de espasticidad. Entonces ustedes cuando vamos a ver el síndrome extrapiramidal, que también es parte del sistema motor, cuya lesión no da parálisis, sino da rigidez. Alguien tiene que moverte, alguien tiene que ser el aceite de tu músculo, ¿verdad? O tener tu motilidad, tiene quien coordina, saber el cerebelo, la vía vestibular, pero alguien te tiene que dar un motor, tu aceite. Y el aceite, vamos a decir hablando mal y rápido, no vayan a decir ahora sí, que digo la doctora, ¿verdad? Es el sistema extrapiramidal. Entonces, la lesión entre la lesión de la motoneurona y el sistema extrapiramidal da espasticidad y da rigidez. ¿Cómo a una espasticidad? La espasticidad está dado por el signo de la navaja. Entonces ustedes, como hay demasiada flexión porque la lesión es antigua, entonces al tratar de vencerle, de repente pasa. Y es el signo de la navaja, esas navajas de antes, ¿verdad? Que ahora seguro van a salir todos con esto del que no nadie tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, signo de la navaja. Ese es piramidal. Y el signo de la rigidez extrapiramidal, que vamos a dar en Parkinson, que vamos a dar en otras patologías del sistema extrapiramidal, es que como nosotros no estamos bien aceitados, entonces vamos en rueda dentada, poco a poco. Entonces, si yo estoy espástico, ¿cómo voy a caminar? Voy a caminar como una tijera. Entonces, va caminando rápido con la contractura muscular unilateral prolongándose, ¿verdad? Una cosita, ¿vos estás compartiendo la pantalla porque nosotros no estamos viendo nada? No, cierto, espera que... Me olvidaste de hacerme recordar. Perdón. No, te digo nomás, yo tenía que... ¿Y dónde está? No viene por acá. ¿Qué dice? A ver, no dice reproducir, no. Dice no estoy.
y ahí voy a pedir compartir pantalla. No alcanzo, voy a entrar. Voy a entrar. Y acá estoy. Ahí no encuentro, muchacha. ¿Ustedes me escuchan? Entonces no está el Zoom abierto. No, solamente a... ¿Quién es? Brian Ríos. Sí. Ahí está. Ya, ahí está. Ahí está. No sé qué. Otra vez. Share screen. Ahí ya. Ok. Vamos a ir hacia atrás entonces. Entonces, marcha hemipléjica. Nosotros sabemos que la marcha hemipléjica, nosotros tenemos síndrome de la motoneurona inferior y ese lado de nuestro miembro inferior va a avanzar siempre en aducción con el pie equino y va a dar un movimiento. Tendría que dar un movimiento mayores. Entonces, ese tiene una lesión de la vía piramidal a la derecha. La marcha espástica. La marcha espástica, cuando nosotros tenemos espasticidad, entonces empezamos a tener más rigidez y resulta una contracción unilateral de esa zona. Y empezamos a marchar rígido. Generalmente, cuando los dos miembros inferiores están espásticos, se produce la marcha en tijera. Vamos a ver su marcha en tijera, a ver cómo hicieron. Ahí está. Muy bien, marcha en tijera. Eso nosotros quien vemos, generalmente vemos nuestros pacientes con parálisis cerebral infantil que tienen que por anoxia, ¿verdad? O tienen lesiones de sus dos cortezas, entonces tienen un síndrome piramidal bilateral y tienen marcha en tijera. Muy raro de ver, nosotros solamente parálisis cerebral infantil. Y la marcha vestibular, que es la que vamos a ver ahora. La marcha vestibular, entonces nosotros dijimos que siempre un vestíbulo tiene que avisar, la deviación tiene que ser del lado de la lesión, en el sentido de la pulsación, ¿verdad? O del lado del vestíbulo anulado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el lado izquierdo no funciona, de ese lado tiene que tirarse, ¿verdad? Porque no está avisando la posición de la cabeza en el espacio. Cuando eso ocurre, también hay nistagmus, pero nistagmus es la fase lenta la que va al oído lesionado. Y como nosotros la fase lenta no vemos, sino que solamente la fase rápida de recuperación, entonces el nistagmus es al otro lado de la lesión. Siempre cae a un lado y nistamea al otro. Y nosotros tenemos que apuntar el lado que cae. Ese es nuestro vestíbulo anulado. Entonces, él no funciona, no avisa y se lateraliza de ese lado. Pero el nistagmus es al lado contrario, porque la falla es la fase lenta y el regreso es lo único que nosotros vemos. Entonces, parece que el nistagmus apunta al otro lado. Me estaban viendo y me escuchan, ¿verdad? No soy un desastre esto. Bueno, entonces vamos a ver su marcha vestibular. Entonces, en las lesiones bilaterales, claro, obviamente es imposible la marcha. Ahí está. Un solo lado, un solo lado, un solo lado. De verdad que tenía que caerse. Entonces, esa era una marcha vestibular. La marcha balanceante, vamos a pasar. Sí, este es marcha. Bueno, la marcha balanceante es la marcha miopática. Nosotros entonces dijimos, cerebro,
obviamente la máquina, la computadora, y vamos saliendo en nervios. Primero los nervios que salen, los pares craneales. Después vamos a pasar ya en la médula y vamos a empezar a salir primero cervicales, después braquiales, después vamos a sacar los torácicos y después vamos a salir en miembros inferiores. Cuando nosotros llegamos a la unión neuromuscular, nos conectamos a nuestro músculo. Y nuestro músculo es el que de verdad recibe la información o lo que quiere en nuestra vía piramidal. Cuando el músculo no está, cuando el músculo está lesionado, él entonces adopta posiciones y se compensa. Entonces, generalmente siempre, ¿quién te mantiene sentado? Y es tu cintura escapular y tu cintura pélvica. ¿Quién te mantiene parado? La cintura escapular y la cintura pélvica. Cuando el músculo no puede contener, esas son las dos cinturas que se debilitan primero, entonces nosotros tenemos nuestras balanceante o marcha del pato, se llama. Cuando uno marcha así, es que hay un músculo que intentan compensar, a otro que no puede compensar, y así está, pobrecito, una miopática, ¿verdad? Digo miopática porque generalmente es más frecuente en mujeres. Entonces también llamada marcha de pato o de andén, y existe cuando los músculos de la cintura pélvica están alterados. El balanceo es de ambos lados y generalmente aquí tienen posiciones para poder compensarse, tiene hiperlordosis, entonces tiene una marcha así bien titubeante, marcha así, una paciente miopática. Y la marcha parkinsoniana, es marcha, porque hoy no teníamos marcha, taxia y praxia. Praxia vamos a dejar para funciones superiores ahora. La marcha parkinsoniana, entonces nosotros dijimos, la vía piramidal hace la parte voluntaria. ¿Y quién regula y le coordina? El cerebelo. Pero ¿quién le da el aceite? ¿Quién procesa otra vez exactamente lo que uno quiere? Entonces es la vía extrapiramidal. Cuando la vía extrapiramidal está alterada, entonces el paciente se queda rígido, porque todo lo que tenía que hacer para moverse correctamente no está. Entonces existe lo que se llama la marcha parkinsoniana. Entonces el paciente está rígido. Y la rigidez es muy diferente de la espasticidad, de la debilidad. ¿Por qué? Porque adquiere la cintura, el paciente de la cintura, o sea, el lugar donde él tenía que ser más flexible para bailar, ¿verdad? Él lo que está rígido. Entonces la rigidez está dado en la cintura, en la parte proximal. Entonces camina bien pegadito, los brazos pegados al cuerpo y la pierna en pequeños pasos que se va y como él no se ajusta, no se aceita, se va y puede caerse. Esa es la marcha parkinsoniana, fascinante. A ver, que generalmente se acompaña de temblores, porque también la parte motora no se regula, porque no está aquí en la aceita, ¿verdad? Entonces tiene temblores y a veces encuentra moneda y ahí está un parkinsoniano. ¿Quién también eso va a notar? ¿Quién hace una rigidez? En los gestos, ¿verdad? Ustedes están, ay, qué argel esta parte, la otra dio gusto, ahora ya no da más, y todo eso son gestos. Entonces, eso también se altera en el Parkinson y da lo que se llama la fase de pomada o la fase de jugador de póker. Entonces, él no dice ni está feliz, y no tiene as, no sé qué, eso no sé jugar. Y entonces, no hace ni un gesto, entonces no parpadea, no gesticula, ¿verdad? Y babea, es un verdadero parkinsoniano. Entonces los pasos son muy cortos y rápidos y llegan a equilibrar, al girar únicamente. Por lo que el equilibrio tiende cada vez mayor, ¿verdad? El desequilibrio, perdón. Al no ser capaces de alargar su paso, ¿verdad? Entonces rápidamente se compensan y tienden mucho la caída, pobrecito. Y ahí está. Pequeño, no balancea los brazos, ¿verdad? A veces, y empiezan a tener cada vez más coordinación. Generalmente el inicio de la marcha siempre es lenta, se llama freezing. Entonces se congela y después de un rato va. Por eso es lo que le comparo yo con aceite. Es como si se aceita y va, pero no se regula para detenerse. ¿También? Por eso ellos tienden a caer. Siempre le digo a mi parkinsoniano, no te vayas a ir a churro con tu mano en tu bolsillo, porque se va a caer, ¿ves? Una vez que pasa la parte de su congelamiento, él se va y tiene que poder agarrarse o no, porque si no, no se va a detener, ¿verdad?
Y la marcha atáxica, que es la marcha que estamos viendo, y vamos a ver un poco cómo es. Entonces podemos decir que puede ser en cualquier zona de nuestro sistema nervioso central, y generalmente cuando decimos ataxia decimos coordenales posteriores. Y lo que siempre hay que fijar es que el atáxico nunca miente. ¿Por qué no miente? Porque aumenta la base de sustentación y sus dedos se pegan al piso para poder no caerse, porque él le va a decir, cerrás tu ojo y, nah, ni loca doctora porque me voy a caer, pero cerrá, yo te voy a atajar. Entonces con mucho cuidado, después de confiar en mí, recién cierran su ojo, entonces puedan ver cómo marcha. Generalmente están hipotónicos porque dijimos que depende del nivel de la lesión, ¿verdad? Talonea. Entonces él camina taloneando así. Entonces él, ven cómo está totalmente atáxico, no se coordina, y le faltó aquí exagerar un poco en el taloneo, ¿verdad? Aunque este parece un paciente, ¿verdad? Talonea. Y le dejé en la marcha coreica. Cuando nosotros tenemos el sistema motor está inhibido, él hace lo que quiere, él es el que manda, ¿verdad? Pero cuando nosotros el sistema extrapiramidal no le regula, no le aceita, tenemos rigidez. Entonces tenemos el síndrome de Parkinson. Pero cuando demasiado la aceita y él anda muy mal, ¿verdad? Empiezan los movimientos discinéticos, que son las coreas. Puede ser balismos, que son movimientos más bruscos, o coreas, ¿verdad? Puede ser solamente tics, ¿verdad? En cara. Esos son los movimientos extrapiramidales. Entonces el sistema extrapiramidal es el que, no sé, recuérdense así como que la aceita. Si no la aceita se vuelve rígido como un parkinsoniano, y si la aceita demasiado, entonces empieza a tener movimientos tipo coreicos. Entonces puede tener uno con el otro, siendo la lesión el sistema extrapiramidal, que es un sistema que está alrededor del tálamo, bien centrado, núcleo lenticular, caudado, subtálamo, globus pallidus, son un montón de núcleos ahí que parecen pequeñísimos, pero que se encargan de la motilidad exacta. Entonces, sin ser parte del sistema motor, su lesión causa alteraciones. Puede haber cara, tronco, dedos, cualquier lado. Entonces, tiene corea, ¿verdad? Tiene movimientos coreicos, ¿verdad? Que pueden ser grandes, sin un fin y que impiden la movilidad. Este es una mancha danzante que tiene un coreico de verdad. Entonces, no sé qué marcha es. Porque esa marcha no llega al ojo. La marcha en Spash. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos, nosotros ya vimos la lesión de la vía piramidal, entonces vamos a hacer una marcha que está pegado el brazo al cuerpo y el pie viene en equino paro y va a ser guadaña, ¿verdad? Y este va a tener el signo de la navaja. Y en la marcha festinante, que es la parkinsoniana, va a estar pegado porque mi cintura pélvica y mi cintura pélvica y escapular es la rígida, entonces va a estar a pequeños pasos y se va a congelar y se va hasta que no pueda regularse. A pequeños pasos, sin balanceo, acompañado de fase de jugador de póker. Bueno, nosotros somos parte de todo el sistema. También tenemos marcha en estrella de Weil, que es una marcha buscada, no es una marcha por alteración. Entonces camina y se desvía hacia el lado no lesionado, hacia el lado lesionado, vestibular, y hace una estrella, ¿verdad? Y ahí, generalmente yo en el consultorio, cuando viene, doctora, tengo mareo, ¿verdad? Y pregunto si tiene zumbidos, ¿verdad? Si tiene acúfenos, tinnitus, si tengo. Entonces inmediatamente ya le hago caminar. Entonces así yo ya puedo ver si es que él me desvía y me apunta al laberinto. Si yo se hace mi estrella de Weil del lado derecho, mi nistagmus tiene que nistamear a la izquierda. ¿Y qué pasa con el nervio periférico? ¿Qué marcha va a tener el nervio periférico?
periférico. Ustedes no vieron tampoco, pero está viniendo los post-polio, la polio, ¿verdad? ¿Alguna vez ha visto? La polio es una infección vírica que afecta la rama, entra por el plexo y se va a la motoneurona inferior y ahí le vuelve atrófico a ese miembro, pobrecito, ¿verdad? Y se queda débil y se queda más acortado, ¿verdad? Porque generalmente se ve en los niños que no fueron vacunados. ¿Y qué le pasa a ese nervio? El nervio tiene que llevar la parte motora y la parte sensitiva. Y si está afectado, entonces ese cae. ¿Qué es lo principal de nuestra pierna? Que esté bien, nuestro pie, que esté bien así. Entonces nosotros caminamos chuscos. Cuando no tenemos la principal flexión, entonces cae. Y entonces ocurre la marcha en Spash, arrastra punta, arrastra punta. Entonces son músculos distales, entonces por eso arrastra punta, la pierna se flexiona y se eleva en forma de masía y el pie cae. Generalmente con el apoyo se realiza con el talón, sino con la punta. Vamos a ver. Las lesiones del nervio periférico, con la dificultad para la extensión del pie. A ver, ahí. Ahí. Es entonces una marcha en este pash. Horrible esa marcha en este pash. Bueno. No importa. Así. Entonces, vimos, cuando nosotros, para que ya salga. Uy, está aquí. Si cerrar el video, solamente va a cerrar el video, o sea, no hay problema. Ah, sí, ya me pillaste que tenía. Bueno, y entonces, vimos taxia. Importante que ustedes hoy vayan y lean taxia. O sea, primero repasar, qué es lo que dijo la doctora. Y eso, así es, o sea, yo estudiaba así, ¿verdad? Me hablaba en chino la profesora y me iba a leer, porque si no, va a hablar en chino y se quedó hablando, ¿verdad? Entonces me va a leer, así era, ¿verdad? Quizás puede ser ustedes, pues ahora que usted tiene internet, usted pone el síndrome piramidal y le va a salir solamente el síndrome piramidal. Entonces ustedes así van metiendo, porque cuando hagamos sistema nervioso central, ya vamos a meter todo lo que sabemos. Ahora, por ejemplo, hicimos taxia, la doctora nos dio taxia y marcha. ¿Y qué hablamos? Cerebelo, hablamos de Parkinson, hablamos de piramidal, hablamos de vestibular, ¿verdad? Entonces, ven cómo vamos metiendo cosas que todavía ustedes no saben, ¿verdad? Pero que en el concepto, ¿cómo ustedes dieron neuroanatomía? ¿Dieron bien neuroanatomía? ¿Quién les dio neuroanatomía? Mal. Se dio también se llama Guido, creo que se llama Torre, no la conozco, no me acuerdo muy bien. Guido, algo. Guido, No dimos bien, doctora. No, creo que no era, yo recuerdo, no era el neurólogo. No era los neuros. Bueno, entonces tendríamos que repasar, ¿verdad? Un poquito de así, tirarle que son los ganglios de la base y eso, entonces nos van a entender cuando ustedes hagan la lesión. Porque entonces si viene un abuelito así y me mira, no hace, y me tiembla así, y camina chiquitito, ¿yo en qué pienso? Yo ya pienso en Parkinson, ¿verdad? Entonces hago ya mis preguntas y la hago hacer marchar. Si, por ejemplo, viene con vértigo y acúfenos, entonces yo le hago marchar en Whale ya, porque yo ya tengo mi concepto de patomédica, ¿verdad? Según él. Y si es que yo veo, por ejemplo, si tengo un cerebelo, entonces voy a hacer la prueba de índice-nariz, ¿verdad? Y le voy a hacer mi Romberg y me va a caer, entonces yo tengo que mirar el cerebelo. El cerebelo está en el sistema nervioso central, está en mi cráneo. Entonces yo no le puedo pedir tomografía. La tomografía no me va a servir para la fosa posterior, está lleno de hueso ahí. Entonces ya pido una resonancia. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente que viene con un traumatismo de cráneo y le duele su cabeza y se nota su desvío, entonces yo puedo pedir una tomografía. Entonces ustedes, para saber la lesión, para pedir el estudio, si ustedes no saben lo que buscan, se pueden pedir una resonancia siempre, ¿verdad? Pero hay que pensar en el bolsillo del paciente también, ¿verdad? En otros países entran en el resonador y te hacen encéfalo medular completo. De verdad que así luego es. Si entran en el resonador y la imagen es de ruido, vos resonás todito. No hay que resonar solamente una parte. Pero aquí en el sistema, en el cono sur, te cobran por sección, ¿verdad? Entonces, así, en España, vos entrar a resonarte completo. Ahí no hay
porción, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que buscar el fin, el fin. Si, por ejemplo, a ver un poco tenemos una ataxia periférica. Entonces viene el paciente, ya tu tez pajiza, ya sus piernas están finas, ya pierde pelo, y entonces siempre uno, ¿cómo comienza la anamnesis, verdad? Primero el nombre es súper importante, porque el nombre también puede dar enfermedades raras, ¿verdad? Si un alemán, por ejemplo, ahora el sexo, es importantísimo el sexo, hay patologías que son más de hombres que de mujeres. Si te duele tu dedo, ¿verdad? Y sos hombre, eso es seguro, es gota, pero en 99.9%. Pero si te duele tu dedo, ¿verdad? Y se deforma y sos mujer, en el 99% es una artritis reumatoidea. Entonces así ustedes tienen que saber si la edad, si alguien viene con una debilidad y se le cae, después se recupera, después se cae, se recupera, yo voy a pensar que es una miastenia gravis. Pero si es una abuela, ¿verdad?, que viene con eso, no voy a pensar en una miastenia gravis. Probablemente piensa en un síndrome miasteniforme, que es parecido, pero por causa de un paraneoplásico. ¿Y por qué yo pensé? Pensé en edad y pensé en sexo. Entonces, ¿y eso quién le da? Y ustedes tienen que hacer la patomédica y la semiología juntos. O sea, ustedes tendrían que estar dando neurología en patomédica, ¿verdad? Así, entonces, cantamos la misma canción, ¿verdad? Pero, no sé, ¿ya dieron neuro? ¿En pato? ¿Médico? Aún no tampoco. Muy bien. ¿Y ese quién va a dar, Emilio? Ese yo lo voy a dar. Ojalá. O si no, vos, profe, podés darnos. Qué triste. Vamos a ver. Bueno, ¿y qué era que estamos diciendo? Bueno, entonces ustedes tienen que pensar cuando hacen la anamnesis, porque ustedes son ustedes tienen que decir, su promoción ya tiene nombre, ustedes ya saben. Es promoción COVID. Porque ustedes van a ser súper diferentes. Entonces, cuando hagamos semio, ¿verdad?, cuando ustedes le pregunten, ustedes tienen que traer su conocimiento de patomédica y su conocimiento de semiología ahora a preguntar. Siempre respetando la relación médico-paciente. Si la abuela viene porque se marea y se cae, pero cuando era chico le pateó el caballo y cuando se cayó debajo de la carreta, usted tiene que escuchar todo el cuento y después recién cortarle a la abuela. ¿En serio, abuela? Sí, pero ¿y ahora dónde es lo que te marea? Entonces usted tiene que mantener la relación médico-paciente. No le van a decir, ay, abuela, no me interesa a mí si te caíste debajo de la carreta. Si no, abuela, contar todito primero y después. Si viene un paciente que está con cefalea, pero él se puso nervioso y le gritó su esposo, qué sé yo, qué sé cuánto, hay que escuchar todo y después preguntar, ¿y cómo te duele tu cabeza? Aquí te da puntada, te late, te trae tu ojo para sacar el síndrome, que es un síndrome migrañoso o una cefalea tensional. Ustedes tienen que saber preguntar, pero eso no se vayan a preocupar porque ustedes tienen el quinto también, ¿verdad?, para preguntar, para hacer la semiología, y no siempre lo tenemos. Podemos hacer, por ejemplo, en el consultorio, pueden irse en el ministerio y ahí vamos a ver todo lo que pueda verse. Y entonces el ojo clínico, si ustedes, por ejemplo, están en el súper y se va caminando, vayan a mirar cómo es. Entonces la próxima vez cuando vean, se hizo una ACV. Y cosas así uno puede ingeniarse para hacer. ¿Qué era que le iba a hacer el sistema nervioso? Nada más. Entonces, sería interesante que revisen motilidad, síndrome de la motoneurona superior, síndrome de la motoneurona inferior, y entonces revisen hoy y lean taxia. Es muy corto taxia. Tienen que usar ¿cómo se llama nuestro libro? Fustinoni. El Fustinoni del sistema nervioso central. ¿Está bien? Y hasta aquí vamos a hacer. Entonces, la próxima vamos a ver praxia, porque la praxia es la capacidad de realizar de reconocer objetos y saber para qué usa. Entonces, el paciente, vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. Algo un poquito más, bueno, ¿esto qué es? Entonces yo le pregunto, hola abuelo, sí, ¿este qué es? Y un control.
Ya. ¿Y para qué sirve? Y parece que es para el aire. Entonces, ¿qué es? Yo reconozco, primero tengo que ver bien, tengo que reconocer, haber aprendido qué es. Yo no le puedo decir que este es, y ese es mi martillo, y no sé, parece un martillo, no sé qué. Tiene que saber qué es. Y entonces, después, ¿para qué sirve? Y todo eso son cosas aprendidas. Si ustedes, por ejemplo, tienen su espejo, ¿verdad? Y están viendo, es un aprendido. Es decir, un lente aprendido. Entonces es una función superior la praxia. Finalmente no tiene que estar con la taxia, pero sí nosotros evaluamos. ¿Y en quién vamos a evaluar? Yo, si ustedes vienen así tan jovencitos, tan lindos, yo no voy a hacerle praxia, ¿verdad? ¿A quién le voy a hacer? Al paciente demencial, al paciente que tiene alteraciones en sus funciones superiores, que él puede mostrar el bolígrafo y va a decir bolígrafo. Pero ¿para qué sirve? Y no va a saber. Eso es una alteración de la praxis. Entonces, obviamente es una función superior que podemos dar con afasia, ¿verdad? Que es la función superior mayor, que es el lenguaje. ¿Está bien? Ok. Ustedes no dejan preguntas, ¿verdad? En ningún chat ni nada, ¿verdad? Porque yo ni leí la otra vez. No. Ah, Sí, bueno. creo que normalmente preguntan. Había que contestar y yo, bueno, está bien. Entonces, para mí, ustedes le dicen que dimos taxia de todas las clases y que tocamos un poquito de su octavo par. ¿Está bien? Súper. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Yo me parece que entro la próxima semana recién otra vez. O yo entro. No sé. ¿Dónde está mi libro? Esperen que. Este no es. Según esto, tenemos clase contigo el 4 de agosto. El martes. Bueno, está bien. 4, sí. Síndrome extrapiramidal. Y después síndrome cerebroso. Ahí vamos a ver lo que es el sistema extrapiramidal y en sus patologías, tanto rígido, asimétrico, como disquinético, que son corea, tics, varismos y coreicos. Voy a buscar un video así que sea lindo. Este fue el único que encontré que tenía todo, pero vamos a tratar de buscar varismos y para que miren. ¿Está bien? Súper, doctora. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Chao. Muchas gracias, profe. Listo, chao. Gracias, profe. Vamos a salir ya. Eso es bueno.